Hola, que tengan un muy buen día. Espero que les vaya cundiendo las clases que vamos viendo y los tutoriales que vamos haciendo. La idea es ayudarlos. Esto no tiene ningún costo, pero de todas maneras, bien agradable si ustedes le ponen un like, ¿cierto? Y se pueden registrar en el canal. ¿Ah? Lo que vamos a ver hoy día es cómo calcular las corrientes de malla, que no es lo mismo que las corrientes de rama, en un circuito de corriente alterna. Vamos a hacer un ejercicio de ejemplo para que les pueda ayudar y voy a ir explicando paso a paso. Voy a pasar a compartir pantalla. Este es el ejercicio que vamos a desarrollar. Si ustedes se fijan, acá tenemos 3 mallas. Dice encontrar la corriente I sub 0, que es la corriente que está circulando por acá. Dice aplicando el análisis de malla. Está la respuesta. La respuesta aquí es que I sub 0 es igual a 1,194 con un ángulo de 65,45 grados. Es un fasor. Recordemos que las corrientes y los voltajes son fasores en corriente alterna. No así las impedancias. Estos no son fasores, son números complejos simplemente, pero no fasores. El fasor es aquel que depende, ¿cierto?, de una función seno o coseno. Bueno, lo primero que vamos a hacer es fijarnos lo que son las corrientes de malla, que son completamente arbitrarias. Eso quiere decir que el sentido de las corrientes se la da uno de acuerdo a la conveniencia, ¿cierto? Aquí nos vamos a fijar la corriente I1, esta vamos a utilizarla como la malla 1. Esta va a ser la corriente I2 para la malla 2. Y en este sentido, en la malla 3 que vamos a considerar acá, la corriente va para allá, entonces vamos a fijar la corriente I3 en ese sentido. La corriente I3. Les recuerdo que son completamente arbitrarios los sentidos de las corrientes. Como tenemos una fuente de corriente acá en la malla 3, por lo tanto podemos decir inmediatamente, vamos a cambiar el color, que I3 es igual a 2 con ángulo de 0. Y como tiene ángulo de 0, es lo mismo que decir 2 amperes. No es necesario colocarle el ángulo de 0 ya. Ahora, si tuviera un ángulo de 180, sería menos 2, ¿cierto? Porque estaría apuntando en la dirección. Entonces vamos a empezar a trabajar lo que son las mallas. Por lo tanto, vamos a trabajar la malla 1. La malla 1, fijémonos que en la malla 1 no tenemos fuente. Por lo tanto, lo que hay que trabajar acá es la ley de Kirchhoff de los voltajes, leyes de voltaje de Kirchhoff y lo que es la ley de Ohm, ley de Ohm. Eso es con los cuales se trabajan en las mallas. ¿Qué es lo que quiere decir la ley de Kirchhoff de los voltajes? Que la suma de todas las tensiones dentro de una malla, que en este caso la suma tiene que ser igual a 0. Esa es la ley de Kirchhoff. Y las caídas de tensión, los voltajes, se calcula la corriente por cada uno de los elementos que son pasivos. En este caso tenemos la resistencia de 8 ohms. Por lo tanto, en la malla 1, nuestras ecuaciones quedaría, vamos acá, I1, ¿cierto? Que estaría multiplicando para las tensiones, factor de 8, que es la resistencia, más J4, ya menos J2, que sería el valor del condensador. Ahora, fijémonos que también tenemos una caída de tensión compartida aquí en la bobina, producto de la corriente número 2. Por lo tanto, ¿cierto? Acá el sentido de la corriente está acá, de la corriente I1, y el de la corriente I2 está en sentido contrario. Por lo tanto, menos, ¿cierto? Menos I2 por, ¿cierto? En este caso sería J4, por J4. Y como vemos que la ley de Kirchhoff de los voltajes dice, ¿cierto?, que la suma de las caídas de tensión y de las tensiones producto de las fuentes tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, aquí esto sería igual a 0. Vamos a trabajar un poquitito más y esto lo vamos a dejar expresado
en valores polares. A mí me gusta mucho trabajar con lo que son los valores polares. Por lo tanto, voy a desarrollar lo que tenemos aquí adentro del paréntesis, que sería 8 más J2. Si se fijan, porque J4 menos J2 daría J2. Por lo tanto, aquí este rectangular que tendríamos acá, lo podríamos transformar rápidamente a un valor polar. Entonces sería 8 más J2, lo transformamos a polar y nos quedaría, ¿cierto? 8,246, 8,246 con un ángulo de 14, ¿cierto? 0,04, 14,04, y esto por I1, ya, menos J, una cosa que es bien importante tener claro que J en la electricidad es igual a ángulo de 90, y menos J es igual a ángulo de menos 90. Por lo tanto, aquí lo podríamos dejar como menos, ¿cierto? 4 con ángulo de 90 por I2. Por I2. Esto sería igual a 0. Ahora, ojo, ¿cómo yo puedo eliminar un signo menos dentro de un fasor? Es bastante simple, porque lo que se hace es sumar al ángulo interior, se le puede sumar un ángulo de 180 o se le puede restar un ángulo de 180. Y con eso eliminamos el 4 dentro de, al inicio. Por lo tanto, ya nos quedaría 8,246, ¿cierto? Con un ángulo de 14,04 y 1, más, ¿cierto? 4 con un ángulo de menos 90, así eliminamos el signo menos, por I2, y esto sería igual a 0. Aquí tenemos la primera ecuación. Vamos con la malla 2 para obtener la segunda ecuación. Ahora tendríamos acá, ¿cierto? O sea, eso quiere decir que las tensiones ya que tenemos acá, la suma de las tensiones en la malla 2 tendría que ser igual a 0. Por lo tanto, tenemos acá los dos factores que tienen que ver con I2. Aquí tenemos el factor que tiene que ver con I1 sobre esta bobina, y en esta resistencia también tenemos una caída de tensión producto de la corriente I3, que vale 2 amperes, ¿cierto? Y además tenemos esta fuente de tensión, que también hay que considerarla. Por lo tanto, los sentidos, ¿cierto?, de las caídas de tensión serían de esta forma, ¿cierto? Siempre la corriente entra por el lado positivo en un dispositivo, en un elemento pasivo, y sale por el lado negativo. Por lo tanto, si se fijan aquí, todas se están sumando, todas se están sumando hacia el mismo lado, más menos, más menos, más menos. Por lo tanto, en la malla 2, ¿cierto? Tendríamos 6 más J4, en paréntesis, ¿cierto? Esto producto de la corriente I2. Si se fijan acá, va en ese sentido la corriente I2 y la corriente I1 va en sentido contrario. Por lo tanto, se tiene que restar aquí J4 por I1. Por I1. Y acá, fijémonos que la corriente I3 va hacia allá y la corriente I2 va hacia allá. Por lo tanto, van en el mismo sentido. Por lo tanto, acá se tiene que sumar, ¿cierto?, la caída de tensión producto de la corriente I3. Más, ¿cierto? Ya el producto de la corriente I3 sería 6 por I3. Pero I3 vale 2, por lo tanto sería 6 por 2. Y me faltaría agregar, ¿cierto?, lo que es la fuente, más, ¿cierto?, 10 con ángulo de 30 grados. Y esto sería igual a 0, ¿cierto? Vamos a ordenar, ya aquí vamos a tener, lo vamos a transformar a su valor polar. Tendríamos 6 más J4, lo voy a convertir. Lo convertimos con la calculadora, ¿cierto? Y me daría 7,21, 7,21 con un ángulo de
33,7, 33,7 y 2. Ya vamos a hacer el mismo cambio que hicimos acá con la vez anterior, ¿eh? Que este menos lo vamos a eliminar, ya, y vamos a cambiar el símbolo adentro, por lo tanto este quedaría más, ¿cierto? 4 con ángulo de menos 90 y 1, ya, más 12, ya, más 10 con ángulo de 30. Esto sería igual a 0. Por lo tanto, vamos a ordenar acá nuevamente y nos va a quedar 4 con ángulo de menos 90 y 1, más 7,21 con un ángulo de 33,7 y 2. Y esto sería igual, ¿cierto? Vamos a pasar el 12 y el 10 hacia el otro lado. Sería menos 10 con ángulo de 30, menos 12. ¿Eh? Esto podemos hacer lo mismo acá. ¿Eh? Vamos a llevar el signo menos adentro. Lo vamos a hacer desaparecer sumando o restando 180. En este caso vamos a restar 180. ¿Eh? Por lo tanto, esto sería 10, ¿cierto? Con menos 150, menos 12. Vamos a hacer inmediatamente la operatoria aquí con estos dos para finalmente desarrollar las ecuaciones. Esto sería 10 con un ángulo de 150 menos 12. ¿Eh? Menos 12. Y esto me quedaría 21,26. 21,26 con un ángulo de menos 166,4. Por lo tanto, aquí ya podríamos tener nuestra ecuación 2. Ecuación 2. Las vamos a ordenar acá para poder, mediante Cramer, la regla de Cramer. Entonces tendríamos la primera ecuación que sería 8,246 con un ángulo de 14,04 y 1, más 4, ¿cierto? Con un ángulo de menos 90 y 2 sería igual a 0. ¿Ah? Y aquí tenemos la otra ecuación que sería 4 con un ángulo de menos 90 y 1, ¿cierto? Más 7,21 con un ángulo de 33, lo vamos a anotar bien para que se note bien, 7 y 2, sería igual a 21,26, 21,26 con un ángulo de menos 166,7. ¿Eh? Aquí tenemos nuestro sistema de ecuaciones. ¿Eh? Aquí tenemos la 1 y tenemos la 2. Como les decía, lo vamos a sacar los resultados. Lo que nosotros necesitamos es I1, ¿cierto? Porque I1 es menos I0. Por lo tanto, I0 es igual a menos I1. Por lo tanto, no necesitamos el valor de I2 para calcular el ejercicio. ¿Eh? Pero vamos a sacarlo por determinante, por la regla de Cramer, ¿cierto? Aquí vamos a anotar. Aquí tendríamos 8,246 con un ángulo de 14,04. Aquí tendríamos 4 con un ángulo de menos 90. 4 con un ángulo de menos 90. Y aquí tendríamos 7,21 con un ángulo de 33,7. Esta es una determinante, ¿eh? Para obtener la solución. ¿Cómo se obtiene la determinante por Cramer? Se multiplican estos dos cruzados y se le resta la multiplicación cruzada de estos dos. Por lo tanto, esto sería 8,246 con un ángulo de 14,04 por, ¿cierto? 7,21 con un ángulo de 33,7 menos, ¿cierto? Que es la multiplicación cruzada de estos dos. ¿Ya? Por lo tanto, sería
le podríamos colocar 4 con un ángulo de menos 90 al cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos que obtener eso. Yo lo voy a obtener con la calculadora. Ustedes, si quieren seguirme con los cálculos, 8.246 con un ángulo de 14.04 por 7.21 con un ángulo de 33.7 menos entonces 4 con un ángulo de menos 90 por 4 con un ángulo de menos 90. Te lo llevamos a la forma polar y sería 71,205 con un ángulo, ¿cierto?, de 38,17. Perdón, 38 es 33. 38,17. Entonces ahora sacamos la matriz, ¿cierto?, para I1. Matriz de la 1, entonces reemplazamos estos valores donde está I1 y colocamos los otros dos. Por lo tanto, aquí la determinante no es matriz, es una determinante. Aquí quedaría 0 y aquí quedaría 21,26 con un ángulo de menos 166,7. Aquí quedaría 4 con un ángulo de menos 90. Aquí quedaría 7,21 con un ángulo de 33,7. Sería este por este, queda 0, menos este por este. Vamos a proceder entonces a calcular. 4 con un ángulo de menos 90, ¿cierto? Por 21,26 con un ángulo de menos 166,7. Y esto me daría, ¿cierto?, 85,04. 85,04 con un ángulo de menos 76,7. Por lo tanto, I1 sería este valor dividido por este. I1 sería igual a 85,04. Acuérdense, repasen la regla de Kramer. Menos 76,7 dividido por 71,204 con un ángulo de 38,17. Entonces procedemos a efectuar 71,204 con un ángulo de 38,17. En su forma, ¿cómo se llama? Polar, sería 1,194,194,3 con un ángulo, si me esperan un poquitito, con un ángulo de menos 114,87 amperes. Pero recordémonos, ¿cierto? Veamos nuevamente la gráfica acá. I sub 0 va en contra de I1, por lo tanto I sub 0 es igual a menos I1. Acá I sub 0, ¿cierto? Sería igual a menos I1. Esto sería igual a menos 1,194,3 con un ángulo de menos 114,87. Y esto sería igual, elimino el menos sumando 180 grados aquí adentro, ¿cierto? Por lo tanto nos quedaría 1,194,3. Ya serían entonces 180 menos 114,87. Y nos quedaría un ángulo de 65,13 amperes.
Veamos si nos dio bien el resultado. Perfecto, perfecto. 1,194 con un ángulo de 65,45. Anduvimos ahí en el ángulo, ahí, producto obviamente de los decimales y todo eso, pero anduvimos bastante bien. Aquí vemos claramente que el resultado estuvo bien y lo que es la regla de Kramer, lo que es la aplicación, ¿cierto?, de los cálculos de las corrientes de malla, anduvo en forma perfecta. Aquí volvemos nuevamente, y esa es la forma práctica en utilizar o calcular lo que son las corrientes de malla en un circuito de corriente alterna, ¿cierto?, con elementos pasivos y activos. Los elementos pasivos en ese caso eran los condensadores, bobinas, resistencia, y los activos, las fuentes, ¿cierto?, la fuente de corriente y la fuente de tensión. Espero que les haya servido esta tutorial, esta clase. Mándenme algunos comentarios y preguntas. No hay ningún problema en que me hagan preguntas. Y acuérdense de hacerle un like y suscribirse a mi canal. Que estén muy bien, ¿eh?